Bienvenidos a una lección más de Prográmelo usted mismo. En esta ocasión vamos a configurar una máquina Linux para convertirla en un ambiente de desarrollo y de programación como el que requerimos para las lecciones de PUM. Muy bien, para ello voy a utilizar en lugar de mi máquina Mac, que ya está configurada, una máquina virtual recién instalada de Linux Ubuntu. Ya he configurado una máquina Linux Mint, pero el procedimiento es más o menos el mismo. Ya hemos aprendido a instalar una máquina Ubuntu sobre VirtualBox. Pueden ver la lección para que conozcan el procedimiento. La configuración de una máquina Linux para permitir tareas propias de programación es esencialmente un procedimiento en el cual se instala el software requerido o comúnmente usado en programación, y se lo configura de una manera en la que pueda, digamos, ser utilizado adecuadamente. Vamos entonces a revisar. Esto es lo que sucede cuando arranco la máquina Linux. Estoy viendo aquí un ambiente que se conoce como Unity en Ubuntu, que hay unos iconos, digamos, que están instalados por defecto. Y de esos iconos falta uno que es muy importante, que es el icono de la terminal. Para habilitar el icono de la terminal simplemente voy al botón de inicio y activo la terminal, y la voy a mantener en el lanzador porque la voy a estar utilizando permanentemente. Bueno, entonces, ¿qué tipos de herramientas necesitamos en un ambiente de programación en Linux? Vamos a necesitar un editor poderoso. Emacs es uno de los editores más poderosos para la programación, un editor de texto plano. Hemos visto también aquí una lección de cómo usarlo básicamente. Como se ve, Emacs no aparece instalado aquí en el sistema. Vamos a necesitar también, por ejemplo, el compilador de G++. Ustedes pueden ver, tampoco está instalado. Compilador de Fortran tampoco aparece instalado. Python, y de Python en particular vamos a necesitar, por ejemplo, el paquete NumPy. Este es un comando de Python que nos permite, sin invocar digamos, a la línea de comandos de Python, me permite ejecutar un comando en particular. Aquí estoy, por ejemplo, probando si simultáneamente está el Python instalado y si está NumPy instalada, y efectivamente tampoco lo está. De manera que la tarea es instalar justamente esas herramientas que acabo de indicar allí. Voy a presionar, vamos a el teclado, a activar aquí el teclado en pantalla para que miren la combinación de teclas que vamos a utilizar en la línea de comandos. Bueno, hay varias maneras de instalar software en Linux. En Ubuntu pues hay un programita de gestión de paquetes y de software que puede ser utilizado para realizar esta labor. Este paquete pues es un paquete gráfico muy fácil de usar, muy parecido pues a lo que sería la instalación de software, por ejemplo en Mac o en un dispositivo, digamos, móvil. Por ejemplo, aquí si yo quiero instalar Emacs, entonces simplemente doy Emacs y ahí me va a aparecer el paquete Emacs y le puedo decir instalar. Ahora bien, digamos, a mí no me atrae mucho, digamos, usar paquetes gráficos porque no permiten, digamos, acciones en, digamos, en bloque, acciones en grupo. Me gusta más depender de herramientas de la línea de comandos, además porque son comunes a distintas distribuciones. Por ejemplo, Ubuntu y Mint, los dos son Debian, y por la misma razón voy a limpiar la terminal con control L. Por la misma razón utilizan un sistema de gestión de paquetes que se llama apt. Entonces, una manera más adecuada para mí instalar cosas es utilizando el comando apt-get,
para realizar entonces esta instalación. Entonces, por ejemplo, sudo apt-get python numpy nos permite instalar, en este caso, por ejemplo, bueno, en este caso me pide la contraseña del usuario. Perdón, disculpen, aquí es python apt-get install python numpy y la contraseña del usuario, que me dice que sí, deseo continuar, y me da por opción por defecto el sí. Utilizo sí en vez de yes porque estamos, si ustedes recuerdan, la instalación de la máquina virtual la hice en español. Muy bien, entonces la clave de nuevo es utilizar una herramienta de la línea de comandos para digamos, hacer las instalaciones que se deseen. Pero así como lo estoy haciendo, obviamente es una manera o requiere el conocimiento del nombre del paquete. Por ejemplo, ¿por qué no simplemente le dije apt-get install numpy? Entonces es importante conocer el nombre de los paquetes, digamos, que hay para el sistema en Ubuntu. Una manera como yo, por ejemplo, digamos, resuelvo este problema, el problema de saber el nombre de los paquetes, es buscar los paquetes en Google utilizando claves como, por ejemplo, pues imagínense que ahora voy a hacer una búsqueda, o quiero instalar el paquete basemap, es un paquete para hacer mapas en Ubuntu. Entonces lo que hago es que voy a buscar en Google Python basemap Ubuntu, y lo que aparece esencialmente en la búsqueda es el nombre del paquete. Voy a abrir aquí una ventana nueva, pero miren, el nombre del paquete es este: Python MPL Toolkits Basemap. Aquí voy a abrir una ventana adicional, una pestaña, los detalles del paquete. Aquí están, y efectivamente pues aquí nos va a aparecer digamos, las dependencias y otras cosas que se requieren para instalar el paquete. Una de las características más interesantes de la instalación de paquetes en Linux es que una vez usted le pide, por ejemplo, a un gestor de paquetes como apt-get instalar esta herramienta, él automáticamente instala lo que puede instalar de ahí, de las dependencias. Si algo se necesita, él lo instala. Entonces vamos a instalar, por ejemplo, este paquete para que veamos. Entonces aquí ya instaló numpy, de modo que si yo vuelvo a ejecutar este comando, ya el comando funciona. Vamos a instalar entonces ahora con apt-get install. Aquí estoy utilizando la herramienta, digamos, la posibilidad que me da la línea de comandos de recordar los comandos anteriores con flecha arriba y flecha abajo. Y ahora voy a instalar entonces el paquete. Vamos a instalar ahora el paquete. Discúlpeme que todavía, como es una máquina virtual, no tengo configurado las abreviaciones de teclado. Todavía me toca hacer, digamos, un poco utilizar, digamos, las opciones un poco más primitivas. En este caso, claro, es que tengo el nombre del paquete, lo tengo en la máquina anfitrión y lo necesito instalar dentro de la máquina virtual. Lo voy a escribirlo manualmente por ahora, después les prometo hacerlo o tener habilitada el copiado entre máquina virtual y máquina anfitrión. Entonces Python basemap Ubuntu. Estoy utilizando directamente entonces eso, estoy utilizando directamente el navegador de la máquina virtual. Todos estos problemas que me aparecerán, digamos, o que van apareciendo, a medida que cuando estoy trabajando en las lecciones, son problemas que pueden aparecer a ustedes también al trabajar, digamos, sobre sus propias máquinas. No hay que asustarse, simplemente tratar de buscar la mejor manera de resolverlos. En este caso, por ejemplo, en Mac no existe una tecla insert que se utiliza normalmente para darle control insert, shift insert, o sea, copiar y pegar, y me toca recurrir, como lo acaban de ver, al menú contextual del mouse
y al menú directamente de la aplicación. La tecla Control C, Control V tampoco está configurada. Esta sí es probablemente por una, digamos, inconsistencia entre la configuración de las abreviaciones de teclado del sistema de Mac y de Linux. Muy bien, mientras va ocurriendo entonces se va realizando esta instalación, vamos a ir haciendo una lista de los paquetes que necesitamos en un archivo de texto plano. Es decir, vamos a hacer una pequeña lista que nos va a permitir hacer una instalación, por ejemplo, automatizada en Linux. Entonces miremos, vamos a, por ejemplo, utilizar el editor Nano, que es un editor bastante simple y bastante pequeño en Linux, y le vamos a decir aquí en el editor Nano cuál es la lista de paquetes que necesitamos. Bueno, otros paquetes que vamos a utilizar incluyen, por ejemplo, el Newplot, recuerden el Emacs, necesitamos también instalar el Emacs. ¿Qué más necesitamos instalar? Normalmente la instalación del basemap nos instala el matplotlib. Bueno, es posible que vayamos a necesitar dentro de todas nuestras tareas el compilador de C++, naturalmente. Veamos qué más necesitamos. Vamos a necesitar instalar el SciPy, que es un paquete de Python que nos permite o que nos da acceso a rutinas científicas. ¿Qué más vamos a necesitar en principio? Bueno, y otros paquetes que probablemente vamos a ir requiriendo a medida que se vayan desarrollando estas lecciones. Bueno, una vez, por ejemplo, aquí escribo la lista de los paquetes que quiero instalar. Hay varias maneras, digamos, de realizar la instalación en bloque de estos paquetes. Una es directamente escribiendo dentro del archivo el comando ptget install y dando entonces la lista de paquetes, proveyéndosela entonces al comando apt-get install. Muy bien, con esto entonces esencialmente lo que estamos haciendo es escribiendo lo que llaman un script del sistema operativo. En Nano, para salirme, le doy control X, me pregunta si deseo salvar el buffer, le va a decir S y le va a dar Enter. En este momento entonces el archivo paquetes.txt, vamos a mirar, contiene la lista de los paquetes que quiere instalar a continuación. Para hacer la instalación es necesario que termine la instalación previa, porque mientras la instalación esté corriendo está bloqueado el sistema de gestión de paquetes, pero tan pronto ya termine vamos a correr el contenido del archivo paquetes.txt utilizando el intérprete de Linux, el intérprete del shell de Linux, Bash. Y esto nos va a permitir entonces que todos los comandos que hubieran sido colocados dentro del archivo paquetes se ejecuten. En otra lección enseño a usar, digamos, los rudimentos de Bash y algunas opciones avanzadas de esta herramienta. Muy bien, aquí continúa la instalación. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hecho, por ejemplo, la instalación de Emacs y podría intentar ver si, por ejemplo, el Emacs ya me está funcionando. Emacs-nw todavía no se ha instalado. Bueno, ya que Emacs lo voy a instalar, está, digamos, en la lista de instalación que hay en el archivo paquetes. Ahora recuerdo otro paquete que me parece interesante instalar, es el MySQL. Vamos a mirar entonces. Hacemos la instalación de los paquetes en bloque. Paquetes. Muy bien. MySQL, correcto. Vamos a mirar cuál es el nombre del paquete en MySQL. En Ubuntu.
MySQL Admin y MySQL Client. Vamos a instalar entonces los dos. Copy. Y vamos a traernos entonces aquí al paquetes MySQL Admin, MySQL Client. Simplemente un candidato para el listado de estudiantes. A ver, vamos a mirar. No está disponible. Vamos a hacer entonces un MySQL Client solamente, que es esencialmente lo que necesitamos. Perfecto. Muy bien, entonces ya este proceso va a continuar, puede demorar un tiempo mientras se hace toda la instalación de los paquetes que pedí. Esto es básicamente lo que necesitamos para comenzar, digamos, con un ambiente de programación adecuado en Linux.